Vamos a mirar esta idea del perdón, porque el perdón que aprendemos finalmente a través del curso, como él lo dice, aparenta ser un capricho. Esta forma en que el curso nos enseña a perdonar parece que requiriera un sacrificio. Y claro, es por la interpretación que hacemos desde la manera como pensamos aquí. Si nosotros miramos este primer párrafo, dice, repasemos hoy lo que significa perdonar. Y ya lo pone no como el sustantivo, sino como el verbo. Ya no dice el perdón, sino repasemos hoy lo que significa perdonar. Es como poner en acción el perdón, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente. Perdonar puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación. Parece que, y esa es la forma como se tergiversa el hecho de creer que perdonar entraña un sacrificio. Cuando vemos algo como un sacrificio, pues la decisión para llevar a cabo algo que me supone un sacrificio, que te supone un sacrificio, pues al final va a crear también como una resistencia. La cuestión es que aquí la idea de sacrificio es como la idea de pagar, como la idea de restablecer algo que parece que estaba mal y entonces ahora como quiero arreglarlo. Y eso ya de por sí va creando como un conflicto. Fíjate que otra tergiversación que se hace acerca de perdonar, él dice, se ve como una dádiva injustificada e inmerecida. Por eso es la resistencia a perdonar, porque lo vemos de esta manera, como una dádiva injustificada e inmerecida. Y además como una total negación de la verdad. Es que eso que yo estoy viendo que me hizo, eso es real. Entonces, claro, si yo tengo un escenario y quiero aplicar el perdón, con estas ideas, con esta tergiversación que se hace acerca del perdón, es muy difícil lograrlo. Por eso es que el título de la lección, permítase poder percibir el perdón tal como es y no como yo lo estoy concibiendo, no como yo lo aprendí en el pasado, no como yo lo he practicado en el pasado. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar, y ahora entra como esa esperanza, dice, puede corregirse fácilmente, pero si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. Escucha bien, esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede, puede corregirse fácilmente, pero se necesita un pasito. Si puedes aceptar, hay como puede y puede que no. Si puedes aceptar el hecho
de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. Y la cuestión es que aquí en tiempo y espacio, a esto le llamamos verdad, realidad. Y a través del curso aprendemos que esto a lo que le hemos llamado realidad, a lo que le hemos llamado verdad, es lo que es la ilusión. Y claro, mientras yo siga creyendo que lo que estoy perdonando es lo que es verdad, pues se va a crear esa resistencia de la que hemos estado hablando antes. Pero es porque hay una inversión en la manera en que realmente es el perdón o el perdonar. El perdón, y esta idea es importante que la tengamos presente, el perdón se limita únicamente a lo que es falso. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Pero aquí a lo falso es a lo que llamamos real y a lo real es lo que llamamos como ilusorio. Y se requiere este cambio. Esto que yo estoy llamando real aquí es lo que es ilusorio. Y aceptar que es ilusorio, entonces es como, ok, ¿por qué me va a costar perdonar si lo que estoy perdonando es lo que es ilusorio? Y para llegar a este punto es como, claro, Espíritu Santo, ayúdame, Jesús, ayúdame, porque es que esto que tú me estás enseñando puede ser simple, pero no es fácil como de digerir y de aplicar. Realmente dame la fortaleza. Hablaba con alguien y me decía, pero es que yo no creo que pueda perdonar. Y yo le decía, pero ¿por qué piensas que no puedes perdonar? Porque no tengo la suficiente fuerza para hacerlo. Y yo, exactamente, estás en toda la razón. Aquí nuestra fortaleza para perdonar es muy pequeña. Y por eso es que Jesús nos enseña, Dios es la fortaleza con la que perdono. Dios es el amor con el que perdono. No puedo realmente perdonar ni con el amor que experimento aquí en tiempo y espacio, ni con la fortaleza. Por eso es que si aceptamos el hecho de que lo que estamos perdonando es lo falso, ahí es como que damos un paso gigantesco para poder dejar ir, para poder liberar eso que al final nos causa daño. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. Por eso es que no requiere, la verdad no requiere perdón. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de perdonar y es eternamente bondadoso? Ya con estas preguntas nos está aclarando el por qué el perdón es únicamente para lo falso.
que lo que estamos perdonando no es la verdad, sino lo que es ilusorio. Y escucha bien, la mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Y es lo que he estado diciendo antes. Escucha bien, la mayor dificultad, me encanta que él mismo nos lo esté diciendo, no es algo que nosotros nos fabricamos en nuestra propia mente, es que es así, en la manera como se ve aquí, con dificultad. Yo creo que hay dificultad para perdonar y él me está diciendo que la mayor dificultad a la que te vas a enfrentar para poder perdonar, y escucha bien, realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Ahora podemos como sentir ese descanso de, con razón yo experimentaba resistencia, dificultad, rechazo a perdonar, porque yo creía que lo que estaba perdonando era la verdad y no lo ilusorio. Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí. Consideras que el perdón es un vano, escúchalo bien, que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad. Mira las otras creencias que tenemos acerca de perdonar o acerca del perdón. Un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y que para nosotros es real y de pasar por alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad. Este punto de vista tergiversado no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente tal como tú te consideras a ti mismo. Wow. Así que quiero que experimentes cómo, cómo escuchar la verdad nos libera de todas esas creencias que veíamos como yo soy un problema o yo tengo un problema. No, tú no tienes un problema. El problema es el programa con el que estamos mirando las situaciones, el mundo, el perdón y la verdad finalmente. Pero no es que tú tengas un problema que sea irremediable. Solo se requiere cambiar de mentalidad con respecto a lo que es el perdón y con respecto a lo que es perdonar. Y esta lección se convierte en una clarificadora, en una luz que viene a corregir el error. Mira, tú estás viendo el perdón de esta manera, pero ahora te lo voy a mostrar tal como es, sin tus significados, sin tus resistencias, sin tus definiciones, sin tu aprendizaje. Y escucha bien, puesto que crees que tus pecados, que tus errores son reales, consideras
que el perdón es un engaño. Y ahora aquí vamos a ver cómo la manera como nos vemos a nosotros mismos influye a la hora de perdonar, a la hora de ver el perdón. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño, pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Escucha bien esta frase, pues es imposible aquí pensar que el pecado es verdad, sin creer entonces que el perdón es una mentira. Mira cómo una cosa, cómo una idea define a la otra. Si yo creo en el pecado, entonces el perdón me parece que es una mentira. Así pues, el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa. Y aquí está hablando, sin que lo diga, de cómo el sistema de pensamiento del ego define al perdón y cómo nosotros usamos estas ideas para entonces juzgar al perdón. Afirma que la verdad es falsa y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. Afirma que la verdad es falsa. El perdón se engaña con respecto a lo que puede lograr. Considera correcto lo que es claramente erróneo y ve lo aborrecible como algo bueno. Mira lo loco, lo alucinante que es este sistema de pensamiento, pero recuerda, tú no eres este sistema y tú eres libre de cambiar de mentalidad. Tú eres libre de elegir ahora cómo quieres ver el hecho de perdonar, cómo quieres ver el perdón. Desde esta perspectiva, entonces el perdón no es un escape, es simplemente una señal más que el pecado, mira cómo sigue la locura definiendo, que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. Escucha bien, aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. ¿Por qué? ¿O por qué? En primer lugar, la suya propia, por lo que creen haber hecho. Y en segundo lugar, la de los que los perdonan. Wow. Hay, cuando vemos esta idea como eso malo que parece que el otro hizo, no es solamente su propia condenación,
sino también del que lo está perdonando. Así que creo que tenemos que sentirnos agradecidos de poder como hacer ese cambio de mentalidad con respecto al perdón y al pecado. Porque cuando dejamos de dar esa realidad a esta idea de pecado, entonces el perdón es otra cosa. Perdonar es simple. La irrealidad del pecado es lo que hace, escucha bien, la irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. Lo voy a leer nuevamente. La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones. El perdón no apoya las ilusiones, no apoya lo que es falso, sino que riendo dulcemente las congrega a todas sin mucho aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. Y ahí desaparecen por completo. Lo importante de poder aprender la diferencia entre lo que es ilusorio y lo que es la verdad. Y cuando podemos reconocerlo, entonces dice, el perdón se vuelve algo completamente natural y sano. Y realmente podemos aprender el hábito, podemos acostumbrarnos que cada vez que estamos perdonando, decirnos a nosotros, perdono esto, no porque sea real, sino precisamente porque es ilusorio. Perdono esto porque es irreal. Claro, en la medida en que nos decimos esto, entonces nos vamos acostumbrando y lo vamos viendo y lo vamos sintiendo y vamos quitando esa resistencia a perdonar. Porque aquí lo que nos causa dolor, lo que nos causa incomodidad, lo que nos causa resistencia, incluso ansiedad, es creer que lo que estamos perdonando es lo real. Pensamos que nos estamos engañando al perdonar, pero desde esta perspectiva todo cambia realmente. Escucha, el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insustancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Los mira con ojos serenos y simplemente les dice, hermano mío, lo que crees
lo que crees no es verdad. Lo repito, el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El mundo, el perdón ve su insustancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse las ilusiones del mundo. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. El perdón nos mira con ojos serenos y simplemente les dice: hermano mío, lo que crees no es verdad. Lo que tú crees que te están haciendo, que te hicieron o que te harán, no es verdad. Y eso sucede cada vez que perdonamos. Hermano mío, lo que crees no es verdad. Lo que crees. Y la pregunta es, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué te ofendieron? ¿En qué te rechazaron? ¿En qué no te aceptaron? ¿En qué no te aman? Porque al final lo que estás perdonando es tu propia interpretación. Sí, pero es que me gritaron. Sí, pero es que me rechazaron. Pero tú eres responsable de cómo quieres interpretar ese grito, eso que esa persona hizo. Recuerda que soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento. Y todo eso viene de nuestros significados, de eso que está sucediendo. El perdón lo que hace es como limpiar nuestra mente de ese significado. Hermano mío, eso que tú crees no es verdad. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Esa es la diferencia del perdón desde la verdad con el perdón de tiempo y espacio. Por eso en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad. Mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora, ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Ahora, y quiero que te lo digas ahí donde estás, ahora yo soy libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante mí. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, la puerta queda abierta para ti. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado,
No permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Y fíjate que esto puede suceder cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado. No permitas, es decir, que lo hemos estado permitiendo, lo hemos estado haciendo. No permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo. No te detengas. Aquí ya nos está dando la forma de perdonar fácilmente. No te detengas a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente, escucha bien, son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad, lo único, y esto es un aprendizaje nuevo, en verdad lo único que existe es la inocencia. En verdad lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. A través de este puente que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, todos los sueños de odio, todos los sueños de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad. No se conservan para que se inflen, exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. Esto que hemos estado viendo nos muestra que lo que hemos aprendido aquí en tiempo y espacio es la negación de la verdad. Cuando él dice, lo único que existe es la inocencia, ¿qué tendríamos entonces que perdonar? Pero eso no lo estamos viendo.
¿Qué es el pecado? Al final es la negación de la inocencia. Por eso es que practicamos invertir nuestra manera de pensar. Y una vez que invertimos la manera de pensar, cada vez aprendemos más que la inocencia es lo que es real en cada uno de nuestros hermanos y que lo que estamos viendo que no sea inocencia es un error de nuestra manera de percibir porque es una manera o es un efecto de nuestra manera de pensar. Quiero que realmente con lo que hemos visto hasta aquí te quedes con esa sensación de paz. Tú no eres un problema, tú no eres un caso perdido por el hecho que te cueste perdonar. Es simplemente la manera como hemos visto el perdón aquí en tiempo y espacio. Y ahora lo que se nos está pidiendo es ver en qué consiste el verdadero perdón, qué es lo que realmente se perdona. Y una vez que tenemos estas bases, porque al final se convierten en una base para ejecutar el perdón. Y tenemos que aceptar con las bases que tenemos aquí en tiempo y espacio, perdonar a través de estas ideas del curso nos va a parecer un engaño, nos va a parecer un escape, nos va a parecer un sacrificio, nos va a parecer difícil. ¿Y qué pasa cuando tiene todas estas características? Que no lo vamos a hacer y vamos a estar posponiendo el perdón. Así que vamos a hacer la práctica. Hoy vamos a practicar el verdadero perdón para que el momento de la unión no se demore más. Me volé al párrafo 14. Pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en 2 ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñarnos. Pidámosle, vamos a pedirle a nuestro guía, al Espíritu Santo, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Ahora quiero que cierres tus ojitos y escojas un hermano, tal como él te indique, y cataloga sus, entre comillas, pecados o sus errores, uno por uno, a medida que crucen tu mente. No te concentres en ninguno de ellos en particular. ¿Cuál crees que son los errores de tu hermano? ¿Cuál crees que son los pecados? ¿Con qué ideas has condenado a tu hermano? Y otra vez, no te concentres en ninguno de ellos en particular. Ahora vamos a valernos de esas ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él. Y pregúntate, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso?
En cada idea negativa, en cada idea que cruza tu mente acerca de tu hermano, pregúntate, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? ¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Y cada vez que contestas la pregunta, estás liberando a tu hermano y a ti mismo también. Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar una sensación de ser elevado. Empezarás a sentir un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Debes dedicar el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenaste a ti mismo. Fíjate, quisimos encadenar al hermano con nuestras pesadas cadenas, pero en realidad nos encadenamos a nosotros mismos. Debes practicar el perdón a lo largo del día, pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión, según repite para tus adentros. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente: nadie es crucificado solo, mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Así que gracias por la oportunidad de poder liberarnos de nuestras creencias y darle la bienvenida a lo que es realmente perdonar, a cambiar de mentalidad con respecto a lo que creíamos que estábamos perdonando y a ver el valor de ver cómo nuestra manera de vernos a nosotros mismos influye en aquello que yo voy a condenar o voy a liberar. Así que gracias, te amo y gracias.